La gente se va transformando, lo va contando, lo va hablando, lo va llorando, lo va gritando, lo va riendo, ¿no? Porque pues, también son muy emocionales. Es una montaña rusa. Gritamos, reímos, bailamos, lloramos un montón. Hay una dinámica que me encanta, que es una dinámica de las máscaras del ego. Y Bienvenidos a Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde los negocios dejan de ser procesos y se convierten en decisiones que se sienten, porque si no conecta, no importa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. Soy Araceli Mesa y hoy estoy muy emocionada de tener aquí a Fer Ramírez. Les presento a Fer. Les voy a platicar un poquito de lo que él hace. Él es CEO de Grupo Psique y Elementum y durante más de 18 años ha estado acompañando a líderes y equipos de alto desempeño, impactando en más de 300,000 personas en más de 3,000 empresas en LATAM. Él es experto en una técnica que se llama board breaking, que ya nos hablará más adelante de esto, pero te ayuda a romper barreras y a controlar tu mente, ¿cierto? cierto, barreras ilimitantes. Así es de que no te puedes despegar de este episodio porque Fer nos va a enseñar el día de hoy cómo vamos a romper esas barreras que hoy nos están limitando para cumplir nuestros sueños. Bienvenido, Fer. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de que estés aquí y bueno, en Mesa Abierta nos encanta conectar con lo que importa y sabemos que lo más importante son las personas. Así es de que nos gustaría que nos cuentes, antes de entrar en esto de romper las tablas y meternos en tinas de hielo y esas cosas, que nos cuentes quién es Fer Ramírez, la persona. Fer Ramírez, la persona, qué gran pregunta. Mira, yo siempre he dicho que antes que ser profesionales somos personas. Y antes que ser profesional, le tomo mucha importancia a mi vida familiar, como padre, como esposo, como deportista, por ejemplo. Y pues eso soy naturaleza, soy amigo, soy compartir, soy pasión, soy poder, soy coraje en muchas cosas. ¿Cuál es ese momento en tu historia que te hizo ver el liderazgo de una manera diferente y que decidiste poner en práctica estas herramientas que hoy nos traes, que son súper disruptivas y que algunos dicen, ¿podré, no podré? ¿Qué hago? Ok, algún momento, son muchos momentos. La verdad es que lo que he descubierto es que el liderazgo tal cual no fue un solo momento. Han sido diferentes instantes en donde han sido difíciles, así como muchas personas han atravesado situaciones complejas. Algo que me ha ayudado mucho es siempre tener la mentalidad de ningún capitán se forja en aguas tan tranquilas, se forjan en aguas pues complicadas, ¿no? Un evento complicado, bueno, en mis inicios cuando empezaba a emprender, inicié sin un mentor, inicié sin un inversionista, inicié pues así, simplemente pues como muchos empezamos. Vamos a darle a ver qué sale, ¿no? Y al poco tiempo me di cuenta que me había estancado mucho en trabajar demasiado tiempo, demasiadas horas, descuidé mucho mi físico, descuidé mucho mis relaciones, mi salud, todo, etcétera. Y solamente trabajaba, solamente estaba enfocándome en querer ganar dinero y no estaba creciendo y personalmente mucho menos. Yo creo que eso fue uno de los primeros momentos que me hizo darme cuenta que tenía que desarrollar un mayor liderazgo y tenía que empezar por mí. ¿Y cuáles son esas barreras que tuviste que romper para ser la persona que hoy eres y ese coach que le ayudas a tantas personas a romper las suyas propias? Porque a veces cuando vemos a alguien que tiene éxito, creemos que así nació, que todo fue fácil, y todo este proceso de cambio y de transformación como que lo obviamos y es algo muy valioso para que la audiencia lo conozca. Totalmente. Varias creencias que al final todos tenemos creencias limitantes. Luego me encuentro mucha gente que me dice, no, yo ya no tengo limitantes, ya estoy grande, ya no. Pues al final todos tenemos creencias limitantes. Las creencias no se dividen en buenas ni malas,
se dividen en limitantes o potenciadoras, por ejemplo, ¿no? Algunas de las creencias que he tenido que actualizar, que romper, no me gusta mucho la palabra romper, pero más bien como actualizar, como cambiar, son creencias de merecimiento, creencias que tienen que ver con autoestima, con cómo te hablas a ti mismo o a ti misma. Son creencias que me han llevado a romper como esos techos de cristal que muchas veces tenemos, ¿no? Nos ponemos techos de cristal del creérnoslas, del creer que somos capaces. Ahorita platicamos del éxito, del fracaso, ¿no? También creencias que me hablaban mucho. Mi creencia al principio era que yo debía de tener éxito y éxito para mí era ganar dinero. Y eso fue justamente lo que me llevó a no ganar dinero y a perder salud, amigos, y un montón de cosas. Entonces también creencias respecto a lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Tuve que romper muchísimo. Ahorita acabas de tocar un punto bien importante porque es cierto, siempre relacionamos éxito con dinero, pero la verdad es que hay mucha gente que tiene dinero y después tiene una depresión muy fuerte o incluso llegan hasta quitarse la vida, ¿no? Es un tema delicado. Entonces, ¿cómo definirías tú el éxito para ti? ¿Y qué le dirías a la audiencia de cómo pueden definir su propio éxito? Me encanta que me hayas preguntado eso. En aquel entonces, éxito para mí era éxito financiero, ganar dinero, y trabajaba solo por dinero, solo por ganar dinero, y eso era lo que no tenía. Hay aquí un juego como extraño, ¿no? Es como en el banco. Si tú no tienes dinero y necesitas dinero y te acercas a pedir un préstamo, pues no te prestan porque no tienes dinero. Pero si tienes dinero y no necesitas dinero, el banco se acerca a ofrecerte préstamos. Entonces es un poco lo que funciona de este lado. Yo necesitaba mucho dinero y dinero era lo que no venía y me mantenía muy intenso. Hasta que me di cuenta que mi propia definición de éxito me estaba llevando a actuar de una forma muy egoísta, de una forma muy ególatra, de una forma que al final pues me estaba llevando a cavar pues mi propia tumba, ¿no? ¿Cómo definir el éxito? Y eso me encanta. Hoy en día ya cambió un poquito la definición, pero ¿cómo definir en ese momento mi éxito? Decidí darme cuenta que para mi éxito lo que quería hacer era poder desayunar tranquilo por las mañanas. Wow. Esa fue mi definición de éxito durante muchos años. Hoy en día tiene que ver mucho con eso, pero ya le cambiamos un poquito. ¿Por qué? Porque el poder desayunar tranquilo significaba muchas cosas en mi vida. Que las cosas iban bien, que yo estaba tranquilo, que podía darme ese espacio y ese tiempo para mí, para poder, pues, desayunar con mi familia o conmigo, disfrutar mis alimentos. ¿Cuántas veces no desayunamos, comemos, cenamos corriendo? O ni siquiera desayunamos ni comemos. Ni siquiera desayunamos. Entonces, eso para mí me llevó a cambiar muchas cosas en mi vida, simplemente tener esa definición. Me recordaste a mi papá porque él decía que el éxito era poder dormir tranquilos, ¿no? O sea, decía, cuando tú duermes tranquilo es porque estás haciendo lo correcto y porque tu vida está en paz, ¿no? Entonces claro. es algo similar. ¿Y qué le dirías a la gente que nos está escuchando de cómo pueden definir su éxito? Porque te voy a platicar algo que a mí me pasó y era como que de repente yo creía que tenía cierta definición de éxito, pero más bien era lo que me habían enseñado que era el éxito o querer cumplir las expectativas de mi familia o de mis amigos o de mi entorno, y eso realmente no era lo que estaba buscando, ¿no? Y yo creo que allá afuera hay mucha gente que le pasa lo mismo. ¿Cómo les dirías qué tienen que hacer para que puedan encontrar esa definición única de éxito? Le diste al clavo. Al final, el éxito o tu definición de éxito es una creencia. Algo que normalmente la gente nos dice en qué debemos creer, cómo debe de ser. Y no es de que esté mal, no es de que papá, mamá, abuelos hicieron mal. Al final, pues ellos tenían su definición y nos la dijeron con mucho cariño. Pero justo así se forman las creencias limitantes o potenciadoras. Papás vivieron cierto contexto, abuelos cierto contexto y nosotros cierto contexto diferente en donde pudiera o no aplicar lo que nos están diciendo, ¿no?
Entonces, mucha gente vive de acuerdo a lo que les dijeron que debían de vivir, de acuerdo a las reglas y a las conductas y a lo que tienen que hacer. Y entonces muchas veces replicamos sin cuestionarnos por qué estamos replicando, ¿no? Así como la definición de éxito. Hay mucha gente que me toca ver y hablar con ellos que están muy ansiosos por esta búsqueda del éxito, que están muy decepcionados por no haber logrado este éxito financiero, la parte de cubrir expectativas de las demás personas, de la sociedad, etcétera. Yo lo que le diría a la gente es, mira, un poco la definición de éxito es como tu propósito en la vida. Decide tú cuál quieres que sea. Es decir, un ejercicio. Comienza a escribir tu definición actual, obsérvala, cuestiónala, y ya que la cuestionas te vas a dar cuenta, oye, ¿realmente es lo que me llena a mí? ¿Realmente es lo que yo quiero hacer? ¿Realmente esto se acopla a mi estilo de vida? ¿O hay algo diferente que yo le puedo cambiar, no? Al final, es que todo parte de eso, ¿no? De entender que las creencias están diseñadas para cuestionarse y para cambiarlas y para actualizarlas. Hay una frase que leí hace un tiempo que decía: atrévete a cuestionar tus creencias para que nunca mates ni mueras defendiendo a ninguna de ellas. Wow. Entonces, cuando entendemos eso y que tú puedes definir tu propio éxito y definir tu propio rumbo, eso te lleva a cambiar todo el juego. 100%, me encantó la frase. Y cuando tú hablas de romper barreras mentales, ¿a qué te refieres? Romper barreras mentales es una... Me gusta hablar de esta metáfora para hacer toda la respuesta. Todos nacemos, siempre le digo a la gente, ¿no? La gente de México y en Latinoamérica pues tiene diferentes nombres, pero decimos que cuando nacemos con torta bajo el brazo. Y bueno, ya cada país tiene su propio refrán. Eso significa que nacemos con suerte. Ahora yo les cambio un poco la metáfora. Imagínate que todos nacemos con un cuaderno bajo el brazo. Y ese cuaderno, pues comenzamos a escribir nuestras historias de vida, nuestras vivencias, lo que vimos, lo que nos enseñaron, y lo escribimos, y lo escribimos, y lo escribimos. Ahora resulta que ese cuaderno, cuando vamos brincando a la adolescencia, a la vida adulta, ya parece que deja de ser un cuaderno y se convierte en un manual de lectura. Y entonces, pues muchas veces vamos en piloto automático, simplemente reaccionando por la vida, comportándonos, y no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero siempre lo hacemos porque aquí está escrito en nuestra historia de vida. Entonces, en este piloto automático, puede que vivan tus limitantes, tus barreras mentales. El gran problema es de que no nos damos cuenta, porque las barreras mentales viven en un lugar que se llama punto ciego. Okay. Y el punto ciego, pues no lo podemos ver, o no es tan fácil de verlo. Requiere trabajo, requiere introspección, requiere terapia uno a uno, coaching, etcétera. Requiere mucho trabajo, lecturas, etcétera, para que entonces puedas observar esos puntos ciegos que son tus barreras limitantes, que en algún momento lo escribiste en este cuaderno de vida que se convierte en un manual, y ya cuando ves esas barreras, puedes comenzar a escribir nuevas creencias, nuevas historias. Ya no se convierte en un manual, ya se vuelve a ser un cuaderno de escritora, y seguimos actualizándonos y nos seguimos en piloto automático durante toda la vida. Y por ejemplo, en estas sesiones que tú haces, platícanos un poco cómo son las dinámicas y cómo es que la gente logra romper esas barreras. Ok. Durante muchos años me he dedicado a la formación, a la capacitación. Y después de muchos años, comienzo a ver que algunas personas no cambian tan fácil, ¿no? Aprenden un concepto, aprenden una metodología, algo de inteligencia emocional, de liderazgo, de comunicación, lo saben, lo conocen teóricamente, intelectualmente, pero no lo llevan a la práctica. Durante mucho tiempo me preguntaba por qué la gente no lo lleva a la práctica, hasta que un día conocí las dinámicas de alto impacto.
las conozco, estas dinámicas disruptivas, como es el rompimiento de la tabla, la inmersión en hielo, la caminata en brasas, romper una flecha con el cuello. Yo cuando las vi la primera vez, siendo sincero, yo lo que pensé fue estas jaladas que son. ¿Esto qué es, no? Es para gente loca. Claro, es para gente loca. Y yo pensaba, ¿no? Y por decirlo de una forma amigable, ¿no? Pero sí pensé, ¿y esto para qué funciona? Hasta que un día un amigo me dijo, mira, así como le decimos luego a los pequeños, ¿no? Que les das de comer algo y dicen, es que eso no me gusta. Y la respuesta es, bueno, si no lo pruebas, ¿cómo vas a saber qué te gusta o no te gusta? Y entonces ese comentario me lo hizo mi amigo y me confrontó. Dije, bueno, vamos a vivir, vamos a experimentar de qué va esto, ¿no? Y la primera vez que vivo estas dinámicas, se rompe totalmente. Yo ya venía trabajando mucho en mí, yo ya era coach, yo ya venía trabajando con muchas personas, pero el hacer ese trabajo conmigo me sorprende, me impacta a nivel emocional, a nivel personal, a muchos niveles, a nivel espiritual incluso. Y sí me quedé como pensando, ¿qué es esto? Yo tengo que aprender a hacer esto, tengo que llevar esto a más personas. ¿Y por qué funcionan las dinámicas de alto impacto? Porque son dinámicas vivenciales, experienciales, que al final se impregnan en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Y cuando eso lo impregnas de una forma positiva, se genera un súper aprendizaje. Caso contrario, cuando vivimos una situación muy negativa, se impregna el sistema nervioso y luego la gente pues tiene miedo, ¿no? Ay, es que tengo miedo de manejar en carretera porque hace un tiempo tuve un accidente. Así funciona en negativo, ¿no? O sea, nos queda la impresión y luego nos limita. El chiste de las dinámicas de alto impacto es lo mismo, pero en positivo. Te queda la impresión, le pones una intención, le pones un objetivo, le pones un simbolismo a la dinámica y eso es lo que te va llevando a ir por más, porque además las dinámicas de alto impacto, lo que me encanta es de que ahí no existen títulos, no existe tu historial, tu currículum, ahí es demuéstrate a ti mismo, a ti misma, porque las dinámicas son de hacer, son de atreverse. Oye, Fer, ¿y necesitamos superpoderes para hacer estas dinámicas que tú realizas? No, la respuesta es sales con superpoderes de las dinámicas. Para hacer las dinámicas no se requiere mucha preparación, así meses, semanas, días. Se requiere, sí, algunos minutos, tal vez un par de horas para entender el contexto, entender las medidas de seguridad personal, emocional. Y hoy en día todo el mundo, por ejemplo, se mete al hielo. Sin embargo, veo de repente que se meten al hielo sin cuidar como estas cuestiones, ¿no? de seguridad física, emocional, en salud, porque las dinámicas son para todos, pero no para todos. Entonces sí necesitas conocer ciertas pues métricas o ciertas características de las personas que se van a meter al hielo o a hacer estas dinámicas, pero se requiere pues una preparación, sí certificaciones pues con estándares de calidad internacional y seguridad personal, emocional y física para que las personas pues no se lastimen, sino salgan muy contentas, con superpoderes, empoderadas, que es el objetivo, ¿no? No, el objetivo no es andar lastimando personas, sino es que salgan súper contentas y no, que no se preocupe la gente, porque al final, pues nosotros nos encargamos de prepararlos, pues mentalmente, emocionalmente, para que vivan la experiencia. Acaba de tocar un punto bien importante y es, ojo con quién haces este tipo de dinámicas. O sea, no solo las dinámicas disruptivas que hace Fer, sino cualquier tipo de coaching, terapia y demás. Tienes que asegurarte de que con quien vayas es un experto en el tema y que está certificado. O sea, Fer tiene muchísima preparación, tiene varias certificaciones y eso hace que puedas confiar en él, porque al final pues es una técnica delicada, ¿no? Estás hablando de emociones de la persona y demás, ¿no? Correcto, son técnicas delicadas y de mucho respeto, porque cuando te metes en un tema emocional o personal con la gente,
se debe de guardar mucho respeto, mucho cuidado, cuidar su integridad en todos los sentidos y sí, totalmente, ¿no? Se requiere como una guía profesional para que pues la gente se atreva a vivir estas experiencias que al final cuando lo vives súper guau porque se queda tatuado en tu cuerpo, en tu memoria, pues toda la vida. Oye, Fer, ¿y por qué hay muchas personas que saben lo que tienen que hacer para lograr sus sueños y al final no lo hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos de que dicen, quiero ser influencer o quiero ser youtuber, pero no suben un video. ¿Qué pasa ahí? Son varias cosas. ¿Qué pasa ahí? Lo saben intelectualmente, saben lo que tienen que hacer intelectualmente, incluso puede que conozcan estrategias para hacerlo. Sin embargo, las cuestiones de las barreras limitantes, las creencias limitantes, los conflictos internos. Por ejemplo, he conocido gente que me dice, es que voy a dedicarme a emprender, pero este emprendimiento es todo lo contrario a lo que yo estudié en la carrera y qué me van a decir mis papás. Y entonces ahí estás como pues uno mismo, una lucha interna, uno mismo se pone en esta situación y no ejecuta. ¿Por qué la gente sabe lo que tiene que hacer y no lo logra? Porque no se pone metas claras. La claridad es poder. A veces decimos, ay, sí, quiero ganar más dinero, pero ¿qué es ganar más dinero? O sea, si yo saco una moneda de 10 pesos y te la doy, pues ya tienes más dinero, ¿no? Ya no sabemos. Tengo una anécdota de que a veces no somos muy claros, somos muy ambiguos. Yo quería vivir en la playa de muy joven y yo siempre decía, quiero vivir en la playa, quiero vivir en la playa, el universo, por favor, quiero vivir en la playa. Y en un momento de mi vida terminé viviendo en Playa Pie de la Cuesta, calle Eje 6 Sur, en la Ciudad de México. Porque no fui lo suficientemente claro para obtener, en la playa. O sea, estaba viviendo en la playa, ¿no? O sea, deseo concedido. Pero cuando nos falta claridad, pues la mente no sabe cómo enfocarse, cómo se va a enfocar en alcanzar lo que quieres si no tienes claro lo que quieres muchas veces. Y el último punto es el propósito. La gente sabe lo que quiere obtener, pero muchas veces no está dispuesta a pagar el precio. Muchas veces no está dispuesta o no es claro el para qué lo quiere. Por ejemplo, un ejemplo más general, ¿no? Luego la gente quiere bajar de peso. Está perfecto. Pero cuando le pregunto, ¿para qué quieres bajar de peso? Ah, bueno, es que en mi familia ya están bajando de peso. Ay, bueno, es que seré padre, ¿no? Y no tiene un para qué profundo. Y como no tiene un para qué, para bajar de peso saben lo que tienen que hacer ejercicio y comer saludable, básicamente. Y no lo hacen. Pero no lo hacen porque, pues, no es un para qué fuerte, no es un para qué de peso que les mueva, que haga que te levantes de la cama todos los días a hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo puedo identificar que no estoy logrando lo que quiero porque es una barrera mental o que es, no sé, un tema de competencias o habilidades? Ok. Siempre para identificar una creencia limitante le digo a la gente, mira, piensa en un objetivo que quieras en algún ámbito en la vida, en el que sea. Salud, deporte, relación amorosa, familiar. Piensa en un resultado. Y si todavía no tienes el resultado que tú deseas, seguramente es porque tienes una o varias creencias que te impiden llegar a ese lugar. Si no, ya estarías en ese lugar. Entonces, es uno de los ejercicios más sencillos para identificar que algo me puede estar limitando. Ahora, ¿qué es eso que te limita? Bueno, ahí sí se requiere hacer como mucha introspección y mucho trabajo uno a uno, o terapia, etcétera, porque son los puntos ciegos. ¿Qué me está limitando? ¿Qué me impide llegar? Porque a veces no lo vemos. A veces tomamos acciones, estrategias, técnicas y cambiamos de un mentor a otro y otro y otro, pero ese no es el tema. El tema es algo personal muchas veces, porque si tú sabes lo que quieres, y estamos en búsqueda de estrategias, herramientas, y puedes tener la mejor idea de todas, pero si no crees en ti, si procrastinas, si, por ejemplo, tienes estas creencias limitantes o tomas decisiones desde la carencia, desde el miedo, aunque tengas las mejores estrategias, no se va a lograr de una forma óptima. ¿Y cuáles son las barreras más comunes
que has identificado en emprendedores y empresarios? Ok, me gusta resumirlo al estilo Tony Robbins. Tony Robbins dice que hay 2 miedos más grandes del ser humano, sin tomar en cuenta el miedo a la muerte y todo eso. Es el miedo a no ser amados y el miedo a no ser suficientes. Y entonces todos los miedos limitantes derivan de ahí. Miedo a no ser suficientemente bueno, y si me equivoco, y si me juzgan, y si me critican, y si no lo logro, y miedo a no ser amados, y si no me aceptan, y si no pertenezco a la tribu. Y entonces de ahí parte todas las limitantes, miedos, barreras de pues esta búsqueda, ¿no? De ser amados y ser suficientes. ¿Y cómo puedo elegir como esta práctica para romper la barrera que tengo? O sea, ¿cómo puedo saber si quiero board breaking o la tina de hielos o caminar sobre brasas o todos tenemos que vivir todas al vez? O sea, ¿cómo funciona? Me encanta tu pregunta y me encanta la respuesta. No es una respuesta mía. Alguna vez se le escuché a un amigo porque de repente compartí un diplomado con él. Y, por ejemplo, alguien impartía coaching sistémico, alguien daba la parte de creencias, alguien daba la parte de programación neurolingüística, diferentes ramas para atender el mismo problema o la misma situación. Y entonces me decía mi amigo, mira, imagínate que cada una de las especialidades es una consola y tienes diferentes botones. Me decía, tú aprieta todos los mentados botones y alguno tiene que funcionar. Entonces, respondiendo a tu pregunta experimenta todas las dinámicas y tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta cuál fue la que más te funcionó. ¿Y cómo es posible que un ejercicio físico pueda generar una transformación tan profunda en ti? Qué gran pregunta. ¿Por qué? Porque cuando la gente sabe lo que tiene que hacer intelectualmente y no la lleva a cabo, es porque la trae aquí en el intelecto. Las actividades físicas se quedan en tu sistema nervioso y más cuando son de alto impacto o disruptivas, se quedan en tu sistema nervioso y entonces hay un dicho que dice la mente olvida pero el cuerpo siempre recuerda. Entonces cuando tú experimentas, que de hecho es una de las formas más efectivas de aprender haciendo, aprender enseñando, no aprender, bueno, sí puedes aprender escuchando y observando, pero la retención es mucho menor que si tú haces. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso está tatuando la experiencia y el conocimiento y la vivencia. Si tú lees unas páginas de un libro, puede que pasen 2 días y te acuerdas medio de un concepto. Pero si tú tienes una vivencia tan fuerte, pasan años y te acuerdas de todo lo que viviste y lo que aprendiste porque quedan encapsuladas en esa vivencia. Wow. ¿Y cuáles son esas emociones que tú has observado? O sea, antes, durante y después de vivir alguna de estas experiencias. Antes, miedo, totalmente. Miedo es lo que predomina, duda, incertidumbre. No en todas las personas, sí nos ha tocado gente muy aventada que dice, bueno, yo lo quiero vivir y está padre y sí, está bien. Hay otros que lo viven con mucha felicidad y expectativa, pero la gran mayoría, el antes es miedo, incertidumbre. El durante es intriga, es ¿qué más es posible? Es ¿cómo es posible que me esté pasando esto mentalmente y emocionalmente? Sí, pero en el buen sentido. O sea, es qué bueno que tomé la decisión y después la gente se va muy liberada. La gente se va muy tranquila, muy feliz. Personas que han vivido estas experiencias cuando terminan, hasta nos han comentado, oye, sentí hasta que bajé de peso. ¿Por qué? Porque venían con muchas cargas emocionales, cargas mentales, cargas que ya no les correspondían, que por medio de la dinámica soltaron, se fueron quitando y se sienten como muy, muy libres. Yo defino como libertad, tranquilidad y felicidad. Ok. ¿Y recuerdas alguna historia, o sea, como la historia más poderosa de transformación
con este tipo de dinámicas que hayas tenido, vivido? Son varias, son muchas historias. La verdad es que decir una sola, son muchas. Hay una dinámica que me encanta, que es una dinámica de las máscaras del ego. Y bueno, las cosas que nos tocan escuchar de repente en estas sesiones, cuestiones muy personales, cuestiones de que la gente viene cargando con mucha culpa, con mucha vergüenza, y el ver cómo cuando la gente se va transformando, lo va contando, lo va hablando, lo va llorando, lo va gritando, lo va riendo, ¿no? Porque pues también son muy emocionales. Es una montaña rusa. Gritamos, reímos, bailamos, lloramos un montón. Me encanta, ¿no? Entonces la gente o estos escenarios de gente que ha llegado muy mal anímicamente, el tema de emociones y ver cómo se transforman, ver cómo pasan semanas, pasan meses y de repente recibir un mensajito de, oye, mira lo que he logrado. Logré por fin cerrar ese ciclo difícil en mi vida con esa persona que ya no quería estar. Logré por fin atreverme a emprender. Logré por fin darle un sentido a la vida, ¿no? Todo lo que escuchas, la verdad es que ahorita que me hace la pregunta, simplemente recuerdo los rostros de todas las personas que han pasado por las dinámicas y cada persona es una historia de éxito. Wow. ¿Y cuál es la diferencia que ves en la gente que logra tener resultados extraordinarios y aquellos que únicamente se quedan como en buenas intenciones? Mira, de bote pronto te diría que dos. ¿Por qué hay personas que sí y otros que se quedan en buena intención? Primero, porque la gente que tiene disposición y humildad para aprender son los que más rápido tienen resultado. Las personas que quieren saberlo todo, quieren haberlo vivido todo, las personas que llegan así como muy sácale punta, decimos en México, son las personas que les cuesta más trabajo ejecutarlo. Y lo siguiente es las personas que deciden vivir la dinámica al 100%, deciden entregarse al 100%. Porque sí, como todo, ¿no? Nos toca gente que llega y así de, y yo que vengo a aprender aquí, ¿no? Y llegan como muy cerrados, muy negativos y no se involucran en la dinámica. Hay una regla que mientras más te involucras en la dinámica, más te llevas en la vida. Mientras menos te involucras, pues menos te llevas. Además, tomar acción, ¿no? Porque eso también es súper importante. Totalmente. ¿Y cómo logramos desarrollar esta mentalidad de poder cuando tengo miedo? Ok, qué gran pregunta. Todas las dinámicas de alto impacto, la gran mayoría decimos que la materia prima es el miedo. No es que queramos caminar en fuego, en brasas, las brasas al rojo vivo, literalmente. Y no es como que, ay, mira qué fácil, un paseo en el parque en domingo. Claro que hay un miedo. Claro que hay una enseñanza. Todas las dinámicas de alto impacto son simbolismos. Representan algo en tu vida, simulan algo en tu vida. Entonces, por ejemplo, si tú ves el camino de fuego, ¿qué simboliza en tu vida? ¿Qué retos, situaciones, qué dificultades, qué decisiones simboliza en tu vida? Y te da miedo, pero te empoderas y lo gritas y tienes el apoyo de tu gente y te atreves. Entonces, se requiere, para atravesar un miedo, también se requiere, pues, darse cuenta que a veces solamente son 15 segundos de absoluto coraje para tomar una decisión y una acción para hacer las cosas. Es importante el entorno. Aquí en los eventos, pues es la gente, pero sales a la vida real y es importante el apoyo de tu familia, el apoyo de un mentor, el apoyo de un equipo de trabajo, que te rodees de personas que también te están impulsando a dar ese paso extra. Entonces, ¿qué diría yo? Es como cuando te avientas en paracaídas. Cuando te avientas la primera vez, no te avientas solo, te avientas con una persona. Me parece que se llama tándem, si no, pues ahí le dedicamos. No, te avientas con esta persona y esta persona lo ha hecho muchas veces y tú tienes miedo.
Y abren la compuerta, la escotilla y ves la infinidad, ¿no? Cómo se ve y te cuentan 3, 2, 1 y tú así como, no, yo no quiero. Pero esta persona sabe, porque además tú pagaste por estar ahí. Y entonces, ¿cómo no? Y te avienta. Y cuando vas cayendo descubres que no está malo. Descubres que puede ser muy divertido todo lo que comienzas a vivir. Entonces, el atravesarlo son esos 15 segundos de coraje para tomar una decisión y una acción. De hecho, acabas de describir algo que a mí me pasó justo cuando era novia de mi esposo. Yo quería regalarle algo que nunca olvidara. O sea, yo no sabía si me iba a casar con él o no, pero yo quería regalarle algo que nunca se le fuera a la mente. Y fue un salto en paracaídas. Pero a mí me dan miedo las alturas, o sea, muchísimo. Pero dije, bueno, es que si me aviento, si él se avienta y yo no, va a bajar como con mucha adrenalina y yo no voy a estar como en la misma vibración y no voy a entender su emoción, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, me voy a aventar. Y me aventé y efectivamente, o sea, tenía terror, o sea, él iba súper emocionado y yo tenía terror, pero cuando me aventé, o sea, la sensación de poder y la sensación de después de esto puedo hacer lo que yo quiera en la vida es impresionante. Y hoy te puedo decir que siempre digo, al menos una vez en la vida, pero tienes que saltar en paracaídas, ¿no? Claro, claro. Y además cuando vives experiencias tan fuertes, paracaídas, y te enfrentas a un reto en tu empresa, en tu vida, en tu negocio, tú ya tuviste una experiencia extrema en donde tu cerebro dice, bueno, si ya pude aventarme de paracaídas, que no pueda con este reto. Entonces también nos sirve para establecer puentes que te llevan a impulsarte a futuro, de decir, claro que puedo con esto y más. Sí, incluso te puedo decir que, o sea, yo digo, ese regalo fue para mí, no fue para él. O sea, porque me da, pero terror. O sea, le digo, más prueba de amor no puedes tener, porque me aventé de 13,000 pies, ¿no? Pero fue una muy buena experiencia. Y Fer, ¿qué papel juega la disciplina sobre la motivación? Siempre hay un concepto que me gusta mucho que se llama momentum. Momentum, vamos a pensarlo como en una inercia. Todo negocio crece o cae por momentum. Todo equipo de trabajo se vuelve de alto desempeño o lo pierde por tener momentum o porque les falta momentum. Momentum es ese instante donde tienes claridad de objetivo, propósito y tienes la motivación, sientes la motivación de tomar ese paso y tomas acción, tomas el paso, pero la motivación se va diluyendo a través del tiempo. Entonces la disciplina es sumamente importante porque de repente habrá cosas que pues no queremos hacer. Y alguien alguna vez me dijo, disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste. Y entonces una de las formas de mantener disciplina con motivación es siempre tener un propósito firme. Recordemos que el propósito, pues tú decides lo que te llena en la vida, lo que deseas hacer. Y ese propósito es tu gasolina. Y aunque las cosas se pongan difíciles, tengas un mal día, una mala semana, una mala racha, reconectas con ese propósito, pero sigues ejecutando con mucha disciplina, porque pues de poco sirve motivarte y no llevo, o tomar acción 5 días y 3 meses no. Entonces, disciplina, todos los días. Por eso me gusta mucho el ejercicio, el deporte, porque me ha enseñado mucha filosofía de vida. Hay veces que me gusta entrenar todos los días y hay veces que estoy cansado, hay veces que no quiero ir, pero digo, bueno, por lo menos 10 minutos, por lo menos 15 minutos que camine un poco, ya la hice. La disciplina no es siempre estar a tope, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste. Y ahorita que hablaste de equipos de trabajo, ¿cómo pueden los líderes desde su trinchera ayudarles a sus equipos a romper estas barreras mentales? Ok, primero es empezar por ellos o por ellas. En todo proceso, si tienes un equipo de trabajo, siempre tienes que empezar por ti. Incluso el ejemplo, cuando vas en un avión y baja la bolsa de oxígeno,
primero te dicen póntelo tú primero y luego ayudas a la persona que tengas que ayudar. Aplica lo mismo. Primero es el líder quien tiene que trabajarse emocionalmente, mentalmente, físicamente, desarrollar esa mentalidad, esa disciplina, esa determinación. Y solo entonces va a poder comenzar a apoyar, a ayudar a sus equipos a que se transformen de eso. Ahora, no toda la gente va a querer. Tenemos que entenderlo. No podemos andar cambiando a la gente nada más porque sí. La gente tiene que tener disposición y humildad también de querer hacerlo. Entonces, mucho es el líder que se atreve, el líder que pone el ejemplo del cambio, de la transformación, de trabajarse emocionalmente y personalmente. Y eso, ese simple hecho genera mucha inspiración. Y la inspiración pues hace que la gente comience a tomar acciones diferentes. Al final es desaprender para aprender, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en Mesa Abierta creemos en todo el tema de efecto humano, ¿no? ¿Y qué es mejor? O sea, el poder liderar un equipo desde la confianza y desde este enfoque en las personas o desde el miedo o la imposición. ¿Tú qué opinas? Fíjate que te voy a responder un poquito con... Hay un autor que se llama Patrick Lencioni, que incluso habla de las disfunciones de los equipos de trabajo. Y dice que uno de los pilares más importantes en la construcción de equipos de alto desempeño es la confianza. Definitivamente la confianza. Tenemos que tomar en cuenta que hoy en día pues estamos en múltiples generaciones conviviendo en un mismo espacio de trabajo. Hoy en día tenemos que entender que siguen habiendo pues y no está mal enfocarse a los objetivos, a las metas, está bien. Al final es un negocio. Está perfecto, es un negocio. Sin embargo, eso es como una balanza en donde debe de haber siempre la productividad, las decisiones, los recursos, las tareas, los procesos, pero desarrollar el positivismo, que tiene que ver con la confianza, el compañerismo, el respeto. Entonces, siempre esta balanza. De repente me ha tocado equipos de trabajo donde solamente la tarea y el número y la comisión y ya, y no tienen positivismo. La consecuencia es que la gente se quema. Burnout, se queman, se desmotivan, están estresados hasta el tope. Ahora, si tienes mucho positivismo y baja productividad, pues claro, vas a tener un excelente ambiente laboral, pero nadie va a estar creciendo, hay un compadrazgo, ¿no? El ser tan amigos que se tolera la incompetencia. Hay un cambio y como que se resisten al cambio. Entonces, pues es ambos, ¿no? O sea, desarrollar ambas partes. Es el liderazgo ambidiestro, esta dualidad de líder de procesos, personas, tareas, emociones, futuro, presente, ¿no? Siempre tenemos que estar en esta dualidad. ¿Y cómo podemos crear una cultura en donde la gente se atreva a hacer cosas y además se atrevan también a equivocarse y poder aprender constantemente? ¿Cómo lo creamos? Todo empieza por los líderes. Todo empieza por los y las líderes. Porque me ha tocado incluso hacer ese trabajo en los equipos donde, pues claro, ¿no? Mira, la mejor decisión es la correcta. La segunda mejor decisión es la incorrecta. La peor decisión es la que no tomas y la vida toma por ti. Para tomar mejores decisiones, pues tienes que desarrollar un buen criterio. Pero ¿cómo vas a desarrollar un buen criterio si no te has equivocado? ¿Cómo desarrollas un buen criterio si no has tenido un mal criterio? Entonces, primero es tener un mal criterio, equivocarse, aprender para que tengas un mejor criterio, tomes mejores decisiones y tomes mejores acciones. Ahora, la lógica es muy clara. Sin embargo, en la práctica hay muchos líderes que, ya sea por exceso de control, por micromanagement, porque son muy operativos, por muchos factores, no permiten que la gente se equivoque. Si tú como líder no permites que la gente se equivoque, no permites que la gente vaya aprendiendo, pues ese líder está destinado a ser esclavo de ese negocio o de esa posición, porque no va a tener gente que se desenvuelva
que se desarrollen y que crezcan. Todos van a estar así diciendo, bueno, pues entonces que lo decide el líder, que el líder resuelva. Y entonces se vuelve el cuello de botella. Y tú que has trabajado con miles de líderes, ¿qué has descubierto? O sea, ¿cuál es realmente el significado de ser líder? El significado de ser líder, yo lo que vería es, son dos cosas. Una cosa es la posición jerárquica, que claro, llevas X años en la compañía, tienes ciertas competencias que te ponen como líder, tienes buena gestión, ¿no? Tienes conocimiento del negocio, está bien. Pero también está la otra parte del liderazgo. Como John Maxwell dice, el liderazgo es influencia, la capacidad que tienes de influir en las personas. Porque encontramos en los negocios y en las empresas gente que tiene posición jerárquica pero que no tiene liderazgo. O gente que tiene mucho liderazgo pero no tiene posición jerárquica. Entonces desarrolláramos, por supuesto, sin embargo, todo parte de liderazgo. Liderazgo que seas íntegro contigo, liderazgo personal. También leía ¿quién eres cuando nadie te ve? Porque cuando estamos frente a la gente, claro que nos ponemos una máscara y todo está bien, pero realmente es el desarrollar un liderazgo personal primero, influir en las personas, inspirar a las personas, desarrollar una inteligencia emocional. Entonces, creo que un liderazgo auténtico es una persona que se atreve primero a cambiar, a evolucionar y permite a otros a evolucionar y a crecer de la misma forma. Y ahorita que hablabas del tema de inspiración, hay muchísima gente que consume todos los días contenido inspirador y contenido, digamos, educativo, ¿no? Pero muy pocas logran cambiar su vida. ¿Cómo podemos pasar de la inspiración a la acción real? Claridad. Luego le digo a la gente, es que por eso los propósitos de Año Nuevo no sirven, porque decimos, quiero ser una mejor persona. ¿Y eso qué es? Es muy ambiguo. O la gente dice, quiero bajar de peso, pero ¿cuánto? ¿Cuántos kilos? ¿Quieres bajar de músculo, de grasa? ¿De qué quieres bajar? Tú deja de tomar agua un día completo y vas a bajar de peso. No, vas a bajar de líquido, pero vas a bajar de peso. Entonces la gente le falta mucha claridad. Somos muy ambiguos a la hora de hablar. Entonces, uno de los pasos para que la gente comience a tomar acción y comience a cumplir lo que desea es establecer con claridad, de forma muy específica, lo que quiere lograr, lo que quiere obtener y el para qué lo quiere obtener, para ver si están dispuestos a pagar el precio. Fer, me encanta, pero estamos llegando ya al final de nuestro episodio. Pero antes de irnos, me gustaría hacerte nuestra pregunta icónica y es, si hoy pudieras sembrar una semillita en cada una de las personas que vive en este planeta que pudiera cambiarle su vida, ¿qué sería? Que sí es posible. Que sí es posible cambiar, sí es posible evolucionar, sí es posible transformar, que tu pasado no te define, que aunque duela el pasado y aunque existieron muchas limitantes que no fueron tu responsabilidad, hoy en día estás a cargo del barco y sí se puede. Solamente requieres disposición y humildad. Y de ahí todo lo demás comienza a generarse. Y por supuesto, salir un poquito de tu zona de confort para tomar acción. Me encanta. Y pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias por el espacio y por todo lo que nos compartiste. Y bueno, llegamos al fin de este episodio de Mesa Abierta. Recuerda, conecta con lo que importa. Soy Araceli Mesa y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Esto fue Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde la emoción se convierte en tu distinción. Si este episodio te hizo pensar, sentir o decidir, suscríbete, compártelo y deja tu comentario, porque si no conecta, entonces no importa.